Muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes. Les damos la cordial bienvenida a la conferencia titulada Mujeres Afromexicanas y su acceso a la justicia, deuda histórica, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En este acto destacamos la honrosa presencia de la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Asimismo, agradecemos la valiosa presencia de la magistrada Maricruz Cortés Ornelas, presidenta de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, tercera ponencia. Y por supuesto, nos honra con su presencia nuestra ponente, la activista Yolanda Camacho Calleja, Premio Nacional de Promoción y Defensoría de los Derechos de las Mujeres Afromexicanas. Asimismo, también agradecemos la valiosa presencia de la magistrada Fanny Margarita Amador Montes, de la magistrada Marisol Barba Pérez, de la consejera Edith Alejandra Segura Payán, de la consejera Violeta Fernández Vázquez, así como de la consejera consultiva Giovanni Pérez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Asimismo, agradecemos la presencia de jueces y juezas, así como de servidoras y servidores públicos que en este acto nos acompañan. A continuación, escucharemos el discurso a cargo de la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Magistradas, compañeras magistradas, muchas gracias por estar aquí. Consejeras, consejeros también, jueces, personal jurisdiccional que nos acompañan, personal administrativo también, gracias por hacerse este espacio para escuchar esta importante ponencia que tenemos preparada para el día de hoy. Es uno de las acciones que vamos a emprender en este mes, mes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es importante para nosotros esta fecha y mucho más recibir a la ponente del día de hoy, que es la ponente Yolanda Camacho Calleja. Bienvenida, magistrada Maricruz, muchas gracias por estar aquí también. Las mujeres a lo largo de la historia hemos emprendido una lucha constante por el reconocimiento de nuestros derechos. Hoy nos encontramos marcando una nueva historia, una historia de valentía, de trabajo y de sororidad. En memoria de aquellas mujeres que dieron sus vidas para que nosotras hoy gocemos de libertad y derechos, tenemos que cumplir con una gran responsabilidad, que es seguir impulsando una a una para garantizar a nuestras generaciones presentes y futuras una vida digna. Me siento honrada en reconocer el trabajo de la ponente del día de hoy, Yolanda Camacho Calleja, Premio Nacional de la Promoción de los Derechos de las Mujeres Afromexicanas 2023, quien gracias a su activismo ha logrado posicionar el tema a nivel nacional. Sea usted bienvenida. En este día, quienes trabajamos en el Poder Judicial de Tlaxcala como impartidoras e impartidores de justicia, depositamos esta gota de voluntad en el mar de la lucha por garantizar una vida digna a los grupos históricamente vulnerados. Una gota que representa el anhelo de la libertad y del reconocimiento de las comunidades afromexicanas que existen y resisten en contexto de desigualdad. En el marco del Día Internacional de la Mujer, no podíamos dejar de lado a las mujeres que luchan por ser incluidas y ser visibles en nuestra sociedad. Reconocemos la valentía de las mujeres afromexicanas y qué mejor que escuchar de viva voz los retos que enfrentan en el acceso a la justicia como una deuda histórica que tenemos con ellas. Sea bienvenida, Yolanda Camacho Calleja, al Estado de Tlaxcala. Reafirmo mi compromiso con mi género, con las causas justas y con las mujeres que exclaman justicia. Segura estoy que hacer justicia es hacer el bien. Gracias.
Agradecemos su valioso mensaje, Presidenta, y a continuación me permitiré dar lectura a la semblanza curricular de quien hoy es nuestra ponente. Yolanda Camacho Calleja es una mujer afromexicana mixteca de la costa del municipio de Villa de Tututepec, Oaxaca. Mujer con una sólida trayectoria de más de 30 años de trabajo en el sector público y comunitario. Nacida en el seno de una familia humilde, indígena y afromexicana de la costa de Oaxaca, dedicada al comercio y al trabajo social comunitario. Aprendió valores y principios de fraternidad, responsabilidad, sororidad, tolerancia y sobre todo de trabajo digno y honesto. Es una mujer que se ha dedicado al trabajo comunitario, recorriendo sus comunidades del municipio de Villa de Tututepec, Pinoteca Nacional, Oaxaca, entre otros municipios también de Guerrero. Esto le ha permitido conocer el rostro profundo de la gente indígena y afromexicana de la costa de Oaxaca y Guerrero, así como el poder sensibilizarse sobre las urgentes necesidades de su gente. Yolanda Camacho Calleja nació en el Distrito Federal el día 5 de junio de 1970, siendo hija de Tomás Camacho Espinosa y Máxima Calleja Hernández, originarios del municipio de Villa de Tututepec, de familia afromexicana e indígena, siendo la segunda de 4 hijos. Ella es traída a la costa de Oaxaca desde los 9 años de edad, donde ha convivido con su gente y conocida parte de sus historias, sus tradiciones, culturas, y por eso se reconoce orgullosamente afromexicana, Ñu Usabi, pueblo de la lluvia en mixteco. Es madre de familia, casada con el doctor Juan Castañeda Silva, con quien procreó a sus 2 hijas, Delia y Yetsil. Actualmente viven en la cabecera del municipio de Villa de Tututepec, Oaxaca. Estudió en la carrera de Secretaría Ejecutiva en el Cebetis 26 de la ciudad de Oaxaca, además de estudiar la preparatoria en el Sistema Abierto en el Instituto Veracruzano de Educación Superior. Se ha desempeñado como presidenta de distintos comités sociales de la sociedad en la que labora. Ha colaborado como facilitadora de talleres en diferentes temas con educación ambiental, sexualidad y embarazo temprano, identidad y empoderamiento integral de las mujeres afromexicanas, medicina tradicional, yo quiero y yo puedo ser un agente de cambio, bancos comunitarios desde el 2011, trabajando en más de 30 comunidades de las 55 del municipio. Es agente de certificación privada de producción orgánica. Ha colaborado con la CDI como consultora para la identificación de las comunidades afrodescendientes de México. Tiene un diplomado por el Instituto Mexicano de Investigación, Familia y Población, titulado Sistematización y Empoderamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Líderes Comunitarios. Colaboró como presidenta del Tianguis Ambiental Itayata. Recibió la opción México AC. También ha fungido como colaboradora, productora y locutora del programa denominado Conociendo Nuestros Derechos en la radio comunitaria Ñu Ucan A. Colaboró en el proyecto radiofónico Consumo Responsable con la CDI. Se ha dedicado a dar distintas ponencias en materia ambiental, identidad, cultura y tradiciones de los pueblos afromexicanos de las costas de Oaxaca en distintas instituciones. Tiene experiencia en el cultivo de hortalizas de traspatio y actualmente tiene un grupo de mujeres indígenas y afromexicanas que trabajan la medicina arbolaria Añima de Saa, en mixteco, que significa corazón nuevo. Es integrante de la Red de Mujeres de Costa Chica, REMCO, además de ser colaboradora y promotora del proyecto Yo Quiero, Yo Puedo. Actualmente es presidenta y fundadora de la colectiva de Costa de Oaxaca, Ñaatunda AC, que en mixteco significa mujer negra, además de ser reconocida con el Premio Nacional de Promoción a los Derechos de las Mujeres Indígenas Afromexicanas. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Sin más, le cedemos el uso de la voz a nuestra ponente. No sin antes pedirle a nuestras autoridades, a nuestra magistrada Anel y a la magistrada Maricruz, sean tan amables de pasar con el auditorio, por favor.
Bueno, Covichimó, Covichimando. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Estoy hablando en la lengua Ansabi, mixteco, que es lengua originaria de Villa de Tututepec y que la hablaba mi abuelita, materna y paterna. Y el orgullo afromexicano que tengo y que porto, digo, es por parte de mis padres, que ellos eran los negros. Entonces, por eso siempre digo, soy orgullosa y privilegiada de tener dos raíces. Antes de iniciar, quiero agradecer a este tribunal, a la magistrada Anel, por tener tan atinada iniciativa de traer este tema a este tribunal y a este estado. De verdad, gracias, gracias magistrada. Y pues creo que cuando empezamos a hacer trabajo o a caminar en una lucha, yo voy a hablar en primera persona porque estamos muy acostumbrados a hablar en tercera. Entonces, he aprendido que cuando hablamos en primera persona, me responsabilizo de mis palabras, ¿sí? Porque he aprendido que no puedo responsabilizar de mis hechos a todos o a todas, ¿vale? Entonces, cuando yo empiezo esta lucha, en el 2011, en la comunidad de Charcorredondo, Tututepec, yo soy una colaboradora más en una asociación civil que liderean los compañeros hombres. Entonces, antes de eso, yo me adscribía como mujer afromexicana. En ese momento, cuando empiezan a hablar los antropólogos y las antropólogas en sus ponencias de quiénes eran los africanos que trajeron como esclavizados, no como esclavos, esclavizados, entonces ahí me empieza a caer el 20. Pero antes de iniciar, yo quisiera que aquí en este tribunal o en esta sala, quisiera saber y que alzaran la mano si hay personas aquí que se adscriban como afromexicanos, por favor. ¿Alguno que se adscriba como afromexicano? Ok, gracias, tenemos a una persona. ¿Personas que se adscriban aquí como indígenas? No, ok. Estamos con todo el respeto con personas extranjeras. Es el inicio, no se preocupe. Me ha pasado en otras ponencias y al final salimos buscando nuestra raíz, nuestro origen, y espero que sea el caso en esta ocasión, ¿vale? Gracias. Pues bueno, me invitaron para hablar un poco sobre el acceso a la justicia de las mujeres afromexicanas. Quisiera que le pusieran la diapositiva que sigue, por favor, para que el tema es mujeres afromexicanas y su acceso a la justicia, deudas históricas. La que sigue, por favor. Bueno, ahí les presento a un pequeño grupo de compañeras, lideresas del estado de Oaxaca, que estuvimos en un evento y pues que somos mujeres físicamente negras, afro, ¿sale? Y que muchas veces las personas que desconocen del tema o que desconocen que hay población afromexicana en México, pues piensan que somos de otro país, que estamos aquí de paso o que no somos mexicanos, ¿sale? La que sigue, por favor. Voy a hablarles un poquito de historia del movimiento del pueblo afromexicano. ¿Cómo iniciamos? Empezamos con un primer encuentro de pueblos negros, que se le llamó así, en 1997. La historia inicia cuando el padre Glynn, un sacerdote
de Trinidad y Tobago, llega a la comunidad de Santo Domingo de Armenta, que también es otra comunidad afromexicana. Entonces el padre Glynn él es negro, y cuando llega a la parroquia de Santo Domingo, muchas personas, él llegó y lo fueron a dejar, entonces las personas de esa comunidad esperaban ver a un sacerdote blanco. Y entonces iba a haber unos 15 años y toda la gente ya estaba en la iglesia. Y entonces cuando esperaba la gente y a qué horas llega el sacerdote y a qué horas, y no se dieron cuenta que el padre ya había llegado. Llegó en la camioneta de pasajera y llegó directo a la iglesia, se metió y se cambió y se vistió. Y él allá ya en el altar esperando a la gente, y no, es que estamos esperando al padre que llegue. Y entonces ya alguien le dijo, es que el padre ya está adentro. ¿Cómo? Y ya todos vuelven adentro a la iglesia y se quedan sorprendidos porque en su vida pensaron que podía haber un sacerdote negro. Y luego el sacerdote pues no hablaba bien el español. Entonces esa fue una primera anécdota que vivió la población afro, que es algo para nosotros también pensar, o el imaginario, que las personas afromexicanas puedan o lleguen a ser profesionales, o que puedan tener puestos, espacios donde puedan tomar decisiones. Entonces ahí es donde empezó la lucha. El padre llegó y el ciruelo, hubo una injusticia, se violaron derechos ahí de los ciudadanos. Entonces él, viendo todas esas injusticias, convocó de que se organizaran y se formó el colectivo México Negro AC, y que está presidido por el profesor Sergio Peñalosa Pérez, ahora diputado federal en la Ciudad de México, el primer diputado afromexicano. Entonces, imagínense, desde 1997 hemos venido en esta lucha y ahorita empezamos a ver frutos. Después dice, a falta de un marco jurídico que reconozca nuestros derechos de identidad y a las demás y a la diversidad cultural, se ha demandado precisamente todos estos encuentros. Llevamos hasta el año pasado, noviembre de 2023, 24 encuentros. Se iniciaron en Oaxaca y en Guerrero, se hacían Guerrero y Oaxaca. Después se empezaron a hacer fuera del estado de Guerrero y Oaxaca, nos fuimos a Coahuila, porque sabrán ustedes que ahí están los Mascogos. Por eso, cuando nosotros decimos pueblos, es que no son iguales los mismos pueblos negros, son de diferentes características de cultura. En este caso, en Coahuila tenemos pueblo afromexicano, pero ellos se llaman Mascogos. Después nos fuimos a Veracruz, y algo curioso que dentro de las consultas, en Veracruz mucha gente decía, es que yo no soy afromexicano, yo no soy negro, yo soy jarocho, y eso es lo que ellos así se identifican. Yo no soy negro, y mi descendencia es de Cuba, yo no soy de África. Y entonces yo escuchaba esos comentarios y decía, qué raro. Se supone que la palabra afro viene de África, y por eso otros países se nombran, su concepto es de afroamericano, porque nacieron en Estados Unidos, afro salvadoreño, afro brasileño, afro, en nombre de cada país. Y entonces nosotros en México no teníamos un concepto cómo nos íbamos a llamar. Entonces en estos encuentros, en el 2011, se tomó la decisión que teníamos que tener un concepto donde nosotros pudiéramos decir que iban todos los conceptos, cómo nos adscribíamos. Y ahí entra el jarocho, el costeño, el mascogo, el moreno, el negro, el cuculustre, como tú te adscribas en cada estado o en cada región. Entonces, una vez de que ya dentro de estos encuentros empezamos a tener ese concepto de afromexicano, para
tener como el pueblo indígena, que el indígena también entran todos sus etnias, ¿sí? Mixteco, zapoteco, aquí que son otomí, ¿sí? En Tlaxcala, otomí, bueno, náhuatl, exacto. Entonces todos ellos entran en el pueblo indígena, y entonces en el pueblo afromexicano entra precisamente todos los que le mencioné, ¿vale? Entonces ese es un concepto que políticamente debíamos de tener, ¿sí? Para que el gobierno, el Estado, nos pueda reconocer. Y dentro de estos encuentros, precisamente, una de las demandas es el reconocimiento constitucional, porque igual nos cuestionaban, pero si todos son mexicanos, ustedes también son mexicanos, si nacieron en México son mexicanos, sí, pero desafortunadamente, cuando queremos ejercer un derecho, pues no los tenemos, no somos iguales, no estamos dentro de una plataforma, no estamos dentro del sistema, no estamos, o sea, no. Y como dicen, lo que no está escrito, pues no existe. Entonces, dentro de nuestra lucha, de estos encuentros, pues es una demanda el reconocimiento del pueblo afromexicano. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Ahora les voy a hablar un poquito del contexto y la cosmovisión de las mujeres afromexicanas. Si bien es cierto, en México no se habla poco o nada del pueblo afromexicano. Y yo ahorita quiero que ustedes me digan si en Tlaxcala han escuchado de ese tema, en dónde, cuándo, ¿sí? Y desde la revolución, desde la independencia, por ejemplo, hablamos de Vicente Guerrero, de Morelos, por mencionar a dos, y las investigaciones nos han dicho que ellos eran negros, eran afrodescendientes, pero la historia los ha blanqueado. Entonces no dicen que son negros, sino son mexicanos nada más. Pero si ustedes se dan cuenta, le cubren la cabeza a Vicente Guerrero, a Morelos. ¿Por qué? Porque el negro siempre tiende a cubrirse sus chinos, ¿sí? Es una característica de nosotras. Bueno, entonces aquí la participación de las mujeres, pues la historia dice que eran amas de llave, de las patronas ahí de la colonia, eran amas de llave, eran nodrizas, ellas alimentaban a los hijos también de las mujeres, de las españolas. Trabajaban en los algodoneros, ¿sí? Donde también sembraban. Entonces, la mujer ya ha tenido participación, la mujer negra, desde la colonia, ¿vale? La que sigue, por favor. Aquí, la mujer afromexicana en la lucha por la visibilización y el reconocimiento constitucional y el acceso a la justicia. Nosotras desde hace más de 10 años, estamos 2024, en el 2014, hace más de 10 años, nos hemos organizado por iniciar ese proceso de visibilización y participación en espacios. Y creo que tal vez en algún momento decimos, esperamos, ¿qué queremos? Y ahorita estar aquí frente a ustedes como magistrados, como jueces, en un tribunal, de verdad, para mí es algo fortificante, porque estamos viendo resultados de esa parte de la visibilización, de la escucha, de que dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos y que somos parte de México también. La que sigue, por favor. Bueno, las mujeres invisibles en el desarrollo de sus comunidades y la historia. Estas fotos que les presento es cuando en el 2009, 2010 todavía lo hacemos, todavía las mujeres continúan esa parte, tienen miedo todavía de enfrentar que pueden ellas hacer más cosas. Pero antes solamente estábamos escuchando atrás de los tambos de agua para que nos dijeran, hey, pasa el agua, hey, ya sirvan la comida, hey, vayan a lavar los trastes, o sea, eso era lo que le tocaba a la mujer. Decimos, no nos enajenamos, sabemos cuáles son tal vez parte de nuestras responsabilidades, que a fin de cuentas es de pareja, pero lo seguimos haciendo. Y ahora, en estos tiempos, creo que hemos avanzado mucho. La que sigue, por favor. Hay otra parte donde mujeres negras, si se dan cuenta, cuál es su forma de vestir, su forma de trabajar, características que nos visibilizan de alguna manera diferente. Por eso nosotros cuando
estuvimos en la consulta de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Discutíamos porque querían que todo fuera igual, que todos los derechos del pueblo indígena fueran los mismos para el pueblo afromexicano. Y nosotros siempre decimos, queremos un trato diferenciado. No puede ser que nos metan en el mismo costal, disculpen la palabra, pero, o sea, no puedo decir que en Tlaxcala hay indígenas, pero hay afromexicanos y se les va a tratar de la misma manera. Tal vez sí, tal vez no. Pero nosotros en la costa, por ejemplo, hay gente que vive en la orilla del mar, son pescadores, son pescadoras, y más arriba tenemos campesinos, agricultores, productores, y más arriba tenemos artesanos, y así el municipio de Tututepec tiene costa, tiene selva y tiene sierra. Entonces, si nos meten en el mismo, en la misma reforma, no estaríamos trabajando igualitariamente, con equidad. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí vamos a hablar un poco de nuestra cultura, patrimonio biocultural. Ahí, si se dan cuenta, estamos haciendo un ritual. El ritual de la niña, la madre con la niña, porque estamos precisamente fortaleciendo esos conocimientos ancestrales que nos dejaron nuestras abuelas y que desafortunadamente se van perdiendo. Nosotras, por ejemplo, le hacemos ofrenda al mar, a la laguna, ¿sí?, a las áreas naturales. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a fortalecer ese conocimiento que no queremos que se pierda. La que sigue, por favor. También estamos fortaleciendo la medicina tradicional, que es totalmente diferente a la que tienen los hermanos indígenas, totalmente diferente. Entonces, también en el contexto indígena hablan del nahual y en el contexto afromexicano hablamos del tonal, ¿sí?, la espiritualidad. Entonces, les invito para que también vayamos conociendo qué es lo que nos diferencia del pueblo indígena, pueblo afro. La que sigue, por favor. Características de nuestro contexto. La laguna, nosotros trabajamos en el mar, las lanchas, esas son nuestras equipo de trabajo. No me pueden dar un tractor cuando mi trabajo es en la laguna, ya sea con el turismo, ya sea con la pesca, ya sea con un cultivo de camarón, de ostión, de lo que se pesca en el mar. Entonces, por eso les digo, es diferente el contexto del pueblo indígena al pueblo afromexicano. Nuestra gastronomía. La que sigue, por favor. Características de nuestra gastronomía, por ejemplo, allá los cangrejos, tal vez los conocen los cangrejos, ¿no? Hay una canción de los cangrejos que también es canción afromexicana, ¿eh? Bueno, los cangrejos y el escabeche de pescado, ese también es un alimento de allá. La que sigue, por favor. El empoderamiento de las mujeres afromexicanas. Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo de mujeres pescadoras. Estas mujeres pescadoras, ya sea madres solteras, ya sea mujeres casadas, ellas también se dedican a la pesca. Se van ya sea en la tarde, ya sea en la mañana, X. Entonces ellas, su producción siempre, como en todos lados creo que se da, su producto no tenían a quién venderlo. Y si lo vendían, se lo vendían a quien se lo acaparaba, dicen, y le pagaba lo mínimo. Entonces aquí nos organizamos para hacer una cooperativa, donde ellas ahora su producto lo van almacenando y se ofrece a otro costo más alto para que ellas tengan un rédito mejor. Ahí también producimos el aceite de coco. La región donde vivimos hay mucho coco, ¿sí? Y también tratamos de darle un valor agregado al coco. Nos falta mucho porque dicen que con el coco se pueden hacer 1000 cosas. Nosotras solamente estamos haciendo dulces y aceite de coco. Entonces, necesitamos. Mujeres que están bordando cuellos. De inicio igual formamos un grupo de mujeres donde, a ver, tienes que aprender a bordar, a hacer algo, porque la pesca ya no va a ser mañana redituable. Tienes que buscar otra alternativa. Yo siempre les doy un video donde se llama La Vaca. No sé si algún día lo han escuchado. Donde dicen que la familia solamente giraba alrededor de la vaca. Que la vaca le daba la leche, la vaca le daba pues el sustento, vamos a decir que el queso y todo.
Y entonces alguien vino y mató la vaca y se quedaron sin nada. No se las voy a hacer larga. Entonces dice que la familia lo que hizo es empezar a sembrar. Y esta persona que mató la vaca regresó al año, y cuando regresó, estas personas ya tenían huertos, casa nueva, vestido nuevo, o sea, cambiaron. Y entonces ellos le preguntaban, oye, ¿sí qué pasó con tu vaca? No, dice, es que alguien vino y la mató, pero desde que la mató nosotros cambiamos, y ahora hacemos esto y esto y salimos adelante. Entonces yo le digo a la gente, maten la vaca para que salgan de ese círculo, porque si solamente estamos con nuestra vaca que nos da leche y queso, pues no. Entonces aquí lo que hice con las mujeres es que empezaron a bordar, y esos bordados después empezaron a enseñarle a familiares de Estados Unidos. Ahora bordan y mandan a Estados Unidos sus bordados y les pagan mucho mejor que si los pagan localmente. Entonces el empoderamiento de la mujer nosotros lo manejamos como un empoderamiento integral. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a ser empoderamiento para económicamente, sino tiene que ser políticamente, socialmente, culturalmente, todo, no nada más se van a enfocar en una sola cosa, ¿vale? La que sigue, por favor. Mujeres en la producción de sus alimentos y cuidado del medio ambiente. Exacto, aprendimos a hacer compostas, aprendimos a sembrar y a producir natural. Y ahí está el resultado de que sí podemos trabajar como mujeres. La que sigue, por favor. Reconociendo nuestro territorio. Ahí en una comunidad, esta es comunidad de Charco Redondo, que es un 95% de población afromexicana. En esta comunidad ellos colindan con el Parque Nacional de Lagunas de Chacagua. Lagunas de Chacagua es un parque nacional que por decreto pues es parque nacional y está cuidado. Entonces hay población dentro de Chacagua, de este parque, pero ellos no tienen una certeza jurídica de sus terrenos, de sus tierras. Entonces, aquí en reconociendo nuestro territorio es enseñarle a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, que están dentro de un territorio tal vez ilegal, pero que tenemos que luchar porque haya legalidad, ¿vale? El que sigue, por favor. Aquí también nosotras estamos implementando talleres para niños y jóvenes, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente, a reutilizar, a reciclar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no queremos que se siga generando la deforestación o la contaminación del medio ambiente. La que sigue, por favor. Aquí estamos trabajando con jóvenes de Guerrero, donde hemos encontrado, he encontrado que jóvenes con actitudes muy negativas, jóvenes banda, jóvenes que ya se están saliendo del carril, volvieron otra vez, cambia de actitud con el proyecto de Yo Quiero, Yo Puedo. Yo quiero, yo puedo ejercer mis derechos y ser un agente de cambio. Entonces, tenemos buenas experiencias con el trabajo que se ha hecho con jóvenes. La que sigue, por favor. Aquí igual con las mujeres pescadores, como les decía, y al fondo tenemos una pintura donde esa pintura ellas la realizaron, ahora sí, en base a su contexto y su cosmovisión. La que sigue, por favor. Algo muy interesante aquí en esta parte quiero comentarles, donde dice participación y avances de las mujeres afromexicanas en territorio mexicano. Al inicio nos invitaban a foros o encuentros en diferentes municipios del estado de Oaxaca, pero siempre que íbamos, las primeras veces que nos invitaban, veía yo que solamente decía encuentro de mujeres indígenas por la justicia, por el acceso a la justicia. Y íbamos a otro, encuentro de foro de mujeres indígenas por esto. Y entonces empezamos a alzar la voz y decimos, oye, si nos van a invitar para el próximo evento, por favor pongan y afromexicanas. Y entonces dijeron, sí. Y entonces por eso digo, los avances que hemos tenido son buenos, porque desde entonces, ahora cuando nos invitan a un evento que tenemos que participar, ahora sí ya le ponen mujeres indígenas y afromexicanas. Y empezamos a visibilizarlo. Entonces creo que en esa parte nos invitaron las mujeres feministas, una vez hemos ido, porque también
hay que ser realistas. No a todo le podemos entrar, ni a todo podemos estar de acuerdo. Hay cosas que tal vez a nosotros nos preguntaban, ¿eres feminista? Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo con lo que hacen las mujeres en México? No. O sea, uno va decidiendo y va formando su feminismo. Entonces yo creo que el ser feminista tampoco es de que tienes que aceptar todo lo que te ponen en la mesa, ¿vale? Entonces participamos en ese foro. Nos invitaron en Radio Educación, primera vez que nos invitan como mujeres afromexicanas, en Radio Educación en la Ciudad de México, precisamente para dar nuestra voz y hablar de la lucha. Estuvimos en Boca del Río, en Veracruz también, donde nos invitaron para hablar un poco porque es como les digo, en Veracruz la gente dice, yo soy jarocha, no soy negra, yo soy jarocha, no soy afromexicana, y entonces se necesita hacer este tipo de encuentros, espacios, de pláticas, precisamente para saber desde dónde estamos contextualizando y por qué lo estamos haciendo. La que sigue, por favor. Aquí nos invitaron la primera vez a un encuentro de comunicadoras, y solamente eran comunicadores indígenas. Después, en el segundo encuentro, dice ya comunicadoras y afrodescendientes. Y en esto quiero hacer énfasis porque a partir de ahí se hicieron 5 encuentros y a partir de ahí se hizo la agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes. Pertenezco a esa agencia de noticias donde salimos de esos talleres. Entonces creo que les digo, vamos avanzando, ahí está el resultado. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está todo el equipo, si se dan cuenta, la mayoría son mujeres indígenas y la única afromexicana era yo ahí. Entonces, siempre donde voy a estos espacios, pido que se ponga el nombre de afromexicano o afromexicana. La que sigue, por favor. En el camino nos fuimos encontrando ya con mujeres de Guerrero, de Veracruz, de Coahuila y Campeche, y ahí es donde nosotras empezamos a hermanarnos, porque a veces nos cuestionan, oye, pero ¿por qué Yo les preguntaba a alguien de Campeche, a una compañera que es chinita, pero es blanquita. Entonces yo le decía, Sharon se llama, Sharon, ¿cómo te adscribes? ¿Indígena o afromexicana? Indígena. ¿Por qué? Soy indígena, me decía, yo soy maya. Ok. Y me encuentro otra señora y todo el fenotipo de una mujer de la costa de Oaxaca. Y le pregunto también que cómo se adscribía. Y me dice, indígena. Y yo le digo, pero es que tu físico es de negra. No, yo no soy negra. Bueno. Entonces, de esos casos que a veces nos negamos nuestra identidad, así como dicen, ¿eres mexicano? No, tengo descendencia española. ¿Qué no me ves? Bueno, entonces aquí es donde hacemos un reencuentro de mujeres en un espacio donde íbamos, ahí estuvimos en el Tribunal Electoral en Veracruz, no, en Campeche, perdón, también en otro evento. Y entonces dicen, pero es que portan ropa indígena, porque en el momento de la colonización, la historia dice que nos quitaron todo. Nos quitaron nuestra lengua, nuestros ancestros, nos quitaron nuestra vestimenta, nuestra forma de comer, nuestros alimentos, o sea, todo. Por eso nosotros somos mexicanos y cada afromexicano o afrodescendiente que está en el país adopta la cultura del país donde está. Entonces, quiero comentarles también una anécdota. Me tocó ir a Nicaragua, a Puerto Cabezas, y ese lugar es una comunidad afrodescendiente que para mí es Zapotalito en Oaxaca, igualita, las mismas condiciones, las casas, todo, laguna, mar, todo. Entonces yo le preguntaba a unos jóvenes negros, afrodescendientes, y le preguntaba a uno, ¿tú te adscribes como afrodescendiente? Y me decían, no, el negro es él, otro compañero de al lado que estaba igual. Y le decía, ¿pero por qué entonces, cómo te adscribes? Yo soy indígena, me decía. Y les digo que yo siempre, así como ahorita les pregunté a ustedes, ¿quién se adscribe como indígena o afro? Y entonces me decía él, es que si yo digo que soy indígena, no me van a dar derechos. Y él como es negro, pues a él no le dan nada. Y entonces entendí, ¿por qué la gente afro
se identifica como indígena para no perder los derechos. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. ¿Sale? Bueno, continuamos para que no me desvíe un poquito, porque después les voy a hablar de eso. Nos hemos organizado, digo porque somos organizaciones de mujeres, somos 3 ahora, donde empezamos con una escuela itinerante de mujeres afrodescendientes o afromexicanas. Ahorita tenemos una cátedra itinerante de mujeres afromexicanas. En la primera generación salieron mujeres lideresas de las comunidades, lideresas natas, quienes tomaron esta cátedra. Y esta cátedra está avalada por la UAPJO. Teníamos que tener alguien que nos avalara nuestra cátedra. Entonces, quiero contarles que en esta primera generación hay mujeres que no terminaron ni la primaria, sin embargo son lideresas en su comunidad. Esto para nosotros nos fortaleció porque siempre recibíamos los talleres o las capacitaciones de gente o de profesionales investigadores, antropólogos, psicólogos, y entonces nos venían a hablar de nuestra historia, de nuestro contexto. Y entonces dijimos, oye, pero eso que dijeron no es así, eso que dijeron tampoco. Entonces dijimos, pues ahora tenemos que tomar nosotras la batuta. Vamos a empezar a profesionalizarnos, vamos a empezar nosotras a ser investigadoras y vamos nosotras ahora a contar nuestras historias, porque nosotras tenemos las historias de la mamá y de la abuela y de la bisabuela y de la tatarabuela. Entonces, la cátedra es esa intención, de que ahora ya sí no nos peleamos con los investigadores, no nos peleamos con los antropólogos, pero creo que nosotras tenemos que contar la historia también, como es. Y entonces nosotras empezamos a dar talleres, y esa cátedra, ahora nosotras somos las ponentes, las maestras para las jóvenes que vienen atrás de nosotras. Por eso también hablamos de la interseccionalidad, interculturalidad, y que creo que esas palabras en este momento deberían ser claves para la sociedad, para el Estado, para las instituciones, porque la discriminación desde ahí parte. ¿Sí? La que sigue, por favor. Soy fundadora de 7 encuentros de mujeres afromexicanas en marco del Día Internacional de la Mujer Afromexicana. El día 25 de julio es el día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afromexicana. Los primeros encuentros se llevaron en Oaxaca, 5 encuentros, en Tututepec, exactamente 5. El sexto nos los pidieron ya en una comunidad cercana, Corralero, Pinotepa, el sexto. Y el séptimo nos los pidieron para Tamiagua, Veracruz. Ni por aquí nos pasaba que en algún momento íbamos a salir fuera del país, porque nosotros tomamos ese día como conmemoración o como aniversario de la colectiva de la costa de Oaxaca, Ñaatunda, que es la que represento. Entonces lo tomamos como el aniversario. Sin embargo, las compañeras, las hermanas de otros estados y de otros municipios vieron el trabajo que estábamos haciendo, y que en estos encuentros lo que hacemos es hacer un diagnóstico de la problemática que se vive en cada comunidad que viven las compañeras. Entonces, el 8º encuentro, que se va a hacer a fines de julio de este año, va a ser en el municipio de Mataclara, Veracruz. Nos los han pedido nuevamente en Veracruz. Y ahorita ya tenemos 2, 3 estados que nos están pidiendo que vayamos a hacer estos encuentros con ellas. Y nos da mucho gusto, porque entonces quiere decir que estamos haciendo eco de lo que estamos haciendo. O sea, de inicio, le digo, teníamos que visibilizar primero la problemática de nuestros municipios, de nuestra comunidad, y lo hemos logrado. Se hacen pronunciamientos, hemos avanzado. Entonces ahora vamos a otros estados, ¿vale? La que sigue, por favor. Aquí quiero también comentarles que hemos sido parte, hace rato les decía que hemos sido parte de la consulta de los pueblos indígenas y afromexicanos. El día 9 de agosto del 2019
estuvimos en la mañanera en Durango, pero antes de eso, el día 8, estuvimos reunidos en la Ciudad de México, más de 200 hermanos indígenas y afromexicanos, donde tomamos la decisión de quién iba a ir representando al pueblo indígena y al pueblo afromexicano para llevar la iniciativa, la propuesta de iniciativa de reforma al presidente. Y entonces, en esa iniciativa, todos los que participamos plasmamos lo que nosotros pensamos que queremos para nuestras políticas públicas. Entonces, aquí es donde me toca a mí, afortunadamente digo, porque yo no sabía hasta a las 5 de la mañana cuando llegamos a Durango y me dijeron: Yolanda Camacho, preséntese porque le va a entregar al presidente también la propuesta. Y por eso es que digo, ahí estoy. Entonces digo, el día 8 de agosto, 9 de agosto le entregamos en la mañanera esta propuesta y el día 10 de agosto ya estábamos en el diario oficial. Ya lo tenía, yo creo, él manejado, pero el día 10 de agosto el pueblo afromexicano está en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, el 9 de agosto ya estamos dentro, en un apartado C, del que les hablaba ahorita. La que sigue, por favor. También soy fundadora de la primera radio, Voces Afromexicanas. Y esta radio está organizada por mujeres. ¿Y cuál es el objetivo? Eso, la voz de todo el pueblo afromexicano. A pesar de que está organizada y coordinada por mujeres, está abierto para todas las personas que les interese hablar del pueblo afromexicano desde su estado. Si aquí Tlaxcala dice, tengo una familia afromexicana y quiero hablar desde Tlaxcala, que dónde estamos, qué hacemos, por qué y eso, son bienvenidos. Voces Afromexicanas está en línea, en Facebook, lo encuentran como Voces Afromexicanas. Pero déjenme también comentarles que antes de que nos apoyaran con esta radio, porque esta radio nos apoyó una organización que se llama Cultural Survival, una organización indígena que está en Estados Unidos. Antes de que nos autorizaran esta radio, nosotras metimos una solicitud a IFETEL en el 2017. Pero hasta este momento no hemos tenido respuesta. Entonces es otra exigencia también, que queremos ejercer el derecho a la comunicación. Entonces este año, en noviembre nos visitó en Jamiltepec, en el INPI, en las oficinas del INPI, personal de IFETEL, para darle seguimiento a esta solicitud. Entonces, ellos nos han manifestado que están interesados en este proyecto de radio, que sería la primera radio de mujeres de voces afromexicanas en el país, y pues bienvenido, o sea, es lo que queremos. Por eso les digo, son avances de alguna manera que vamos caminando. La que sigue, por favor. Aquí solo comentarles que en el censo 2020 el resultado fue de 2.576.213 personas que se reconocieron como personas afromexicanas. Y que si nos damos cuenta, pues el 50.4 es mujeres y el 49.6 es hombres. Entonces, somos mayoría, somos mujeres. Es un dato que también quiero comentarles que este censo se hizo a principios del año del 2020 y vino la pandemia. ¿Se acuerdan que en marzo todo lo que estaba programado para atrás? Entonces no fue un censo como hubiéramos querido. Fue un censo que se vio obstaculizado por la pandemia y otros detalles que hubo por parte del personal del INEGI. Pero creemos que en un próximo censo va a salir un número más elevado del que salió en el 2020. La que sigue, por favor. Y aquí quiero mostrarles el mapa de la República Mexicana, que el resultado del INEGI es, todos esos puntos naranjas es donde hay pueblo afromexicano. El naranja más fuerte es Guerrero, es donde hay mayor población afromexicana. El que sigue es Oaxaca y de ahí Veracruz.
Son los 3 estados donde hay más población afromexicana, pero también en la Ciudad de México. Tlaxcala solo se adscribieron 783 personas. Entonces tienen, quiero pensar mínimamente, pero tal vez en un censo, y con estas pláticas y con esta sensibilización que en algún momento se llegara a hacer, va a haber mucha raíz, mucho origen de personas descendientes de nuestros ancestros africanos. Entonces, para que más o menos tengan la idea, que los 32 estados, 31 y el Distrito Federal o la Ciudad de México, tenemos presencia del pueblo afromexicano, ¿vale? La que sigue, por favor. Lo que hemos encontrado en el diagnóstico de los encuentros, pues precisamente es la falta de educación. Hay mucha desertación. Bueno, quiero decir también esto, había mucha desertación y aún así sigue habiendo, porque no hay las personas las familias son de bajos recursos, para empezar. Y en esta parte hay población o hay municipios o comunidades donde es más complicado el trabajo y los jóvenes no pueden salir a estudiar, ni las mujeres. Y entonces, lo más fácil, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, ¿sí? Y se quedan en sus comunidades. Entonces creo que es un problema para nosotros fuerte que tenemos que subsanar. En salud, desafortunadamente nos ha tocado estar con las personas que han sido discriminadas. Llegan a un centro de salud y porque eres negra aguantas más, vete a dar una vuelta, vete a caminar. Y cuando sienten ya los bebés ya nacieron y se mueren. Y casos como esos muchos. Eres negra, espérate, porque tú no estás dentro del programa. Primero se atiende a los indígenas. Un proyecto, no, es que si hablas alguna lengua, sí. Si no hablas alguna lengua, no eres, no puedes ser beneficiada, porque lo hemos vivido, ¿sí? Tierra y territorio, lo que les comentaba ahorita, no tenemos certeza jurídica de la tierra, del territorio donde estamos. Inseguridad, violencia y feminicidios. Como les decía, la violencia se vive desde el seno de la familia. Desde ahí, yo como les digo, si tú permites que mi hijo maltrate a otro compañerito y yo lo permito, desde ahí yo estoy generando violencia. Y los hijos los educamos, los hacemos. Y yo como les digo, mis hijas son mi obra de arte. Tengo 2 hijas. Son mi obra de arte. Una estudió Ciencias de la Comunicación y otra está por terminar Ingeniería en Biodiversidad Tropical. La de Ciencias de la Comunicación no ejerce, pero es surfista, da clases, es parte de la CONADE y no sé cómo lo hizo, pero ella anda en eso. Entonces les digo, son obras de arte de cada uno de nosotros. Y así como digo, identidad. ¿Y qué voy a hacer yo como persona de mi identidad? ¿Soy o no soy? ¿Quién soy? Le comentaba, hay compañeras que me dicen, ya no me enojo que me digan negra, ni que le digo a mi compañero, ni te enojes que te digan indígena, porque ahora ya tengo que contestarle. ¿Qué? Si me dicen, ¿tú eres negra? Sí, orgullosamente. ¿Y tú? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu raíz? No me saben contestar, ¿sale? Participación política, un tema que muchas tenemos miedo a entrarle a la política, es que es sucia, es corrupta, es esto. Sin embargo, nos hemos dado la tarea de sensibilizar, de darle conocimiento a las compañeras de las comunidades que tienen que participar. Le digo, si participamos en los comités de las escuelas y sacamos adelante a nuestros hijos, una comunidad también, y más que son pequeñas, no son grandes ciudades, y aún así. En la participación política nos vimos violentadas con la compañera Rosa María Castro en el 2018. Quiso participar como diputada por el partido Morena. Digo, no todos son malos, pero tampoco todos son buenos. Y entonces, para no hacerse la larga, nos fuimos hasta los tribunales.
y lo que le contestaron, le dieron el fallo a favor a ella, pero en el partido le dijeron que no era la persona idónea. Ella es licenciada en administración y en diciembre terminó un doctorado. Y ella, les digo, en el 2018, en esas elecciones, 2017-18, y le dijeron, incluso está en el periódico donde ella levantó la voz y dijo, ¿por qué no me están dando a mí la candidatura? Porque no eres la persona idónea. Y entonces la persona que contendió en ese espacio de mujer afromexicana, por las cuotas que piden, la compañera que dijo, yo soy afromexicana, es indígena y no conoce el contexto ni la problemática del pueblo afromexicano. Y entonces, ahí hay una palabra abajo donde dice usurpación de identidad. Ya estamos viviendo eso, nosotras las afromexicanas. Usurpación de identidad. ¿En qué sentido? En que el hecho nada más de que diga, es que mi mamá y mi papá es negro, pero yo salí blanquita, o sea, eso no te da derecho, porque tienes que trabajar, tienes que estar con la comunidad, pero bueno. Entonces, en la participación política ya empezamos. El profe Sergio Peñalosa, como decía, nuestro primer diputado federal afromexicano, nos dicen, es que ya hay anteriores, sí, pero no llevaban la bandera del pueblo afromexicano. Y ahorita la compañera Rosa María Castro, que fue la que no le dieron el lugar en el 2018, volvió a postular. Y entonces, ahora sí, ya le dieron el lugar. Es candidata como a la Diputación Federal, ¿vale? Entonces estamos dentro de eso y creo que vamos a seguir participando, como decimos allá, como cuchillito de palo, hasta que corte. En prácticas de discriminación, lo mismo les decía, las prácticas de discriminación se dan en todos los ámbitos y ahí sí nosotras lo que pedimos o lo que creemos que se puede hacer desde estos espacios es como no capacitar, platicar, sensibilizar y tomar el tema de la interculturalidad, interseccionalidad. En un centro, en un hospital de Pinotepa Nacional me decían, Yolanda, necesitamos que nos vengas a dar un taller de interculturalidad. Y decía, ¿por qué? Dice, porque aquí la indígena discrimina a la misma indígena. La indígena discrimina a la negra. Y así. ¿Por qué? Por el hecho de que tienen una profesión, discriminan a las demás personas. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en esa parte. La que sigue, por favor. Sí, gracias. La que sigue. Nuestro balance de logros, pues ya tuvimos un decenio internacional que termina este año. La inclusión de la pregunta en la encuesta intercensal del 2015 fue una prueba piloto y se aplicó en el 2020. También tenemos ya la inclusión del reconocimiento en la Constitución, ya logramos el reconocimiento. La inclusión a la ley orgánica del INPI, también ya nos toman en cuenta ahora en el INPI, ya podemos acceder a los proyectos. Tenemos la creación de centros coordinadores de las casas de la mujer, en el sentido de que ahora esas casas atienden a mujeres violentadas. Tenemos la creación de las casas, ya les decía, inclusión de la pregunta ya en el 2020 y acciones afirmativas en lo electoral. La que sigue, por favor. Tenemos una afrouniversidad que también de creación en este año se está gestionando, ya se empezó la construcción, es una afrouniversidad intercultural afromexicana. Solamente, ¿qué se entiende por afrodescendiente? Se entiende por afrodescendiente aquellas personas de origen africano que viven en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud. Hasta ahí nada más le quiero decir. ¿Le sigues a la otra, por favor? ¿Quiénes son las personas afromexicanas? Son aquellas personas con nacionalidad mexicana que descienden de mujeres y hombres que llegaron del continente africano, en su mayoría en condiciones de esclavitud durante la época colonial. Y sus descendientes nacieron y viven en territorio mexicano desde entonces. La que sigue, por favor.
El objetivo del diseño, eso ya no quisiera tocarlo, por favor. La que sigue. La que sigue. Y aquí solamente hacer énfasis en el reconocimiento constitucional en el 9 de agosto, en el apartado C, dice, reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como componentes de la pluriculturalidad de la nación y además los mismos derechos en lo conducente, garantizando para pueblos y comunidades indígenas de los apartados A y B. Ahí nos dice de que somos beneficiados con sujetos de derecho de los apartados con los pueblos indígenas. La que sigue, por favor. Ahí nomás quiero explicarle. Ahora, en la nueva propuesta de iniciativa, dice, los pueblos y comunidades afromexicanos se integran por descendientes, personas originarias y de población afrodescendiente. Bueno, esa es la justificación. ¿Le sigues, por favor? Los pueblos y comunidades afromexicanas tienen el carácter de sujetos de derecho político, tienen además derecho a, y ahí nos dan una serie de beneficios extras que tenemos ahora, que era lo que queríamos. Esto está agregado ahora ya, pero esto todavía no es un hecho. Esto es lo que entró en el paquete de iniciativas que presentó el presidente. Queremos ahora que los aprueben los señores diputados, porque eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo. Pero también algo que se le agregó, la que sigue, por favor, es donde le están dando que se reconoce y garantiza el derecho a las mujeres. Entonces creo que si se llega a aprobar, nosotras de alguna manera pues vamos a tener más garantías, ¿va? La que sigue, por favor. Los retos para la implementación. Pues la armonización jurídica de las leyes federales nacionales. En cada estado tenemos que trabajar también nuestras políticas públicas. El desarrollo legislativo en las entidades, desarrollo de la legislación secundaria, diseño de políticas públicas, de asignación presupuestal, que eso también ha sido el dolor de cabeza del gobierno, y la garantía de no discriminación y lucha contra el racismo, que también es una parte muy, muy difícil para nosotros. Lo que sigue, por favor. Bueno, pues ahí, la que sigue. Estas son las organizaciones con las que estamos trabajando y que pues hemos crecido como organizaciones de mujeres. Tenemos la Colectiva de la Costa, tenemos el Grupo Ñaymatzá, que es de medicina tradicional, AMCO, que es otra organización de mujeres, Red de Mujeres de la Costa, Consejo de la Cátedra Itinerante, Mujeres Pescadoras, México Negro, Afrotamiagua, Afrodescendencias y el Consejo Mexicano. Y no sé, Lupita, si dará tiempo todavía de escuchar la canción. La que sigue, por favor, y ya termino. Sería todo por mi parte y quisiera dejarles un video que yo digo que es el himno del pueblo afromexicano. Gracias. Y esta chilena va dedicada para toda la costa de Guerrero, de Oaxaca y de Veracruz. Para todos los afromexicanos de su paisana Alejandra Gómez. Llegaron por alta mar a esta tierra mexicana, cruzando mar y fronteras entre dolor y cadenas. Nuestro idioma se entendió entre el mar y la montaña, solo el acento quedó en tu música y palabra. Negra, morena, mestiza, de Comoras, es mi tierra, siempre lleno de alegría, milonera y poesía. Convergencia tan perfecta como sol y como luna, es mi tierra no mestiza, como ella no hay ninguna. Somos afrodescendientes, orgullosos mexicanos, he nacido en tierras aztecas, yo soy afromexicano. Mis ancestros tienen su coraje desde tierra lejana, has nacido en tierra azteca, mujer afromexicana. Zapatéale bonito. Muchísimas gracias, Yolanda.
Camacho Calleja por impartirnos esta conferencia. Quisiera pedirles un fuerte aplauso, por favor, para quien hoy nos fue nuestra ponente. Y bueno, le pedimos, sean tan amables de subir a este estrado a la magistrada presidenta Anel Bañuelos Meneses y a la magistrada Fanny Margarita Amador Montes para que nos puedan hacer la entrega de un merecido reconocimiento a nuestra ponente y un obsequio. Si nos gusta acompañar Yolanda aquí abajo, por favor. Gracias, Yolanda Camacho, muchas gracias por esta conferencia que nos ha impartido el día de hoy. Sin duda alguna es muy importante conocer el origen de nuestros antepasados. Creo que si no entendemos nuestros antecedentes, no podemos entender nuestro presente, sin duda alguna. Gracias, muchas gracias por compartir con nosotros este día y le hago un reconocimiento, la entrega de este reconocimiento por haber impartido esta conferencia Mujeres Afromexicanas y su acceso a la justicia, deuda histórica en el marco del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias y bienvenida nuevamente.